tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva presentación virtual de Alumni UDEP. Esta vez estamos muy contentos porque llevamos a cabo las primeras jornadas de liderazgo by Alumni UDEP, organizadas por la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura. Gracias por estar aquí, por sintonizarnos aquí y también a través de las redes sociales. Mi nombre es Roger Treyes, soy director de la Oficina de Graduados y graduado de la Universidad de Piura y quiero, en nombre del rector, en nombre del equipo de la Universidad de Piura, enviarle un afectuoso saludo. Esta noche tenemos, y esta vez, vaya que sí, un participante de lujo. Nos acompaña Rubén Sánchez. Yo creo que a muchos de nosotros nos deben sonar las muy buenas prácticas de San Antonio. Rubén Sánchez es administrador de empresas, licenciado en marketing, máster en marketing y MBA con 20 años de experiencia en gerencia de multinacionales de consumo masivo. Es especialista en dirección y planificación estratégica con énfasis en empresas familiares. Los últimos 6 años se ha desempeñado como gerente general, cargo que ocupa actualmente en el grupo San Antonio. La charla de esta noche es sobre el caso San Antonio, estrategias de innovación y liderazgo de largo plazo. Estoy seguro que estamos muy acostumbrados a ver posteos en redes con el cariño que despierta esa marca. Así que, ¿quién más que Rubén para contarnos todo acerca de este caso de éxito? Muy buenas noches. Gracias, Rubén, por estar con nosotros, por estar con esta comunidad de graduados de la Universidad de Piura. Hola Roger, buenas noches, gracias por la invitación. Y nada, gracias a todos los que se están conectando para conocer acerca de la experiencia de San Antonio y de cuáles son parte de nuestros planes para seguir desarrollándonos a pesar de los 63 años que tenemos en el mercado. Excelente, la sala es tuya, Rubén. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero saludarlos y abrir esta presentación contándoles que soy parte de la comunidad. Yo soy, de hecho, estudiante del PAD de la Universidad de Piura. Este, así que voy a ser uno más en la comunidad de alumni pronto. Este, Qué y de bueno, qué hecho, lo que les voy a alegría. presentar ahora, sí, de hecho, una súper reputación, ¿no? Vale la pena que quienes continúen sus estudios lo hagan en el programa de alta dirección de la universidad, porque es verdad que, si no la mejor de las mejores que hay en el país. Eh, bueno, Roger, sin más, yo les he preparado una presentación que sintetiza de alguna manera el trayecto de San Antonio, pero lo más importante es que expresa cuáles son algunas de las acciones que a partir de la pandemia nosotros hemos identificado como oportunidades para generar liderazgo de largo plazo, pero sobre todo innovación. Pero para eso hay que contextualizar, ¿no? Siempre hay que poner en contexto de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. Y es que San Antonio es un emprendimiento que tiene sus orígenes en la migración, ¿no? Nosotros somos consecuencia de la inmigración de dos corrientes de inmigrantes. Una, la corriente italiana, de hecho, y específicamente la familia Cristini, que a principios del siglo pasado, en 1900, llegan al Perú de Italia, a consecuencia de una serísima crisis económica que acechaba, vamos, no solamente Italia, sino toda Europa, ¿no? Una hambruna grande, conflictos internos y guerras sociales complejas que acrecentaban un contexto bastante complejo, pero sobre todo momentos de mucha hambruna. Muchos de los inmigrantes que comenzaron a salir de Italia, en este caso, se comenzaron a sentar en algunos países de Latinoamérica a consecuencia de las historias que se escuchaban, pero sobre todo las historias de prosperidad. En el caso específico de nuestros antecesores o los ancestros de los fundadores de San Antonio, la familia Cristini, se asentaron al sur del Perú, de hecho, en la zona de Ica, consecuencia de que algunos de sus familiares ya habían venido algunos años antes y habían identificado oportunidades de desarrollo comercial, ¿no? Para que se den una idea, primos de la familia Cristini son los Donofrio, son los Picasso, son los Panizo, ¿no? Son los Soldi, son familias de origen italiano que se sentaron al sur de Lima y que comenzaron a encontrar en la región de Ica no solamente oportunidades agrícolas, sino también comerciales, consecuencia del tráfico
o el comercio de mercancías que saliendo de Lima abastecían a una parte de la sierra, Ayacucho específicamente, y por supuesto Arequipa. Eh, de hecho, la historia de la familia Cristini, de Laura Cristini específicamente, es la que moldea, les decía, los antecedentes de San Antonio, porque es ella quien se casa con Emilio Fernández. Emilio Fernández, uno de los fundadores de San Antonio. Ellos cuando se casan, comienzan a identificar oportunidades para desarrollar su familia y se dan cuenta de que el negocio de la familia era el futuro de ellos. Pero, como la familia Cristini, que se había sentado en Ica, ya había, vamos, puesto una bodega, ellos no podían competir contra su propia familia, así que deciden mudarse a Lima y en Lima poner una bodega en línea con lo que habían aprendido, con el conocimiento que habían adquirido. Llegan a Lima, identifican zonas donde podían poner una bodega y se topan con esta foto de la derecha, que es la foto de nuestra tienda de Magdalena. Para los que conocen la tienda de Magdalena, sabrán que los arcos son, de hecho, uno de los elementos que identifican o caracterizan a, a San Antonio, ¿no? Pero cuando identifican esta bodega que ya existía, que se llamaba Bodega del Pacífico, identifican una oportunidad porque esta bodega estaba en realidad siendo traspasada, ¿no? Le pertenecían a los inmigrantes chinos que administraban esta bodega, pero no les estaba yendo bien. Y esos inmigrantes chinos en realidad no les estaba yendo bien porque tenían una barrera idiomática, no sabían o no entendían al consumidor. Entonces el consumidor que les pedía algunos productos no encontraban en la oferta que ofrecían los chinos todos los productos que ellos necesitaban. Y es así como Emilio Fernández, muy suspicaz, muy inteligente, luego de pararse en la puerta de esta bodega y preguntar a los vecinos por qué la bodega de los chinos no funcionaba, decide hacerse el traspaso e implementar uno de los requerimientos más importantes que tenían los vecinos, que era la venta de pan para el lonche y los desayunos de los vecinos de la zona de Magdalena, que en ese momento se llamaba Barranquilla del Mar. Rápidamente, además, se da cuenta de que necesitaba un socio para hacerlo, ¿no? De que necesitaba alguien que lo ayude, eh, vamos, produciendo el pan, porque él era un comerciante, no era panadero, ¿no? Y es así como se asocia en el camino con Pepe Vila. José Vila, también inmigrante español, ya radicaba en Lima, se había enamorado en España y casado con una española cuyos padres vivían en Perú, que habían venido antes a trabajar en una empresa textil, y juntos fundan lo que hoy conocemos como Pastelería San Antonio. Ahora, la historia de Emilio y de Pepe Vila es relevante porque ellos en el camino que iban reconociendo a sus clientes, iban identificando también nuevas necesidades, ¿no? Rápidamente, así como habían identificado la oportunidad de vender pan a sus clientes, comenzaron a recoger otras recomendaciones relacionadas a la oportunidad de venta de pasteles. Y rápidamente Pepe Vila, panadero, pastelero, que ya tenía experiencia, comienza a innovar desarrollando algunos productos que rápidamente se convierten en referentes del mercado. Así, probablemente muchos de nuestros abuelos o de nuestros padres se comienzan a identificar y a reconocer en Pastelería San Antonio como una bodega y una tienda que los surte no solamente de productos de pan llevar, sino también de postres que se comienzan a hacer cada vez más conocidos y reconocidos en la Lima de los años 60 y 70, ¿no? Pero a consecuencia de este crecimiento, ellos rápidamente comienzan a identificar oportunidades para hacer crecer su portafolio. Y es así como pasan de tener una bodega, como les comentaba al principio de la presentación, a implementar una panadería y luego una pastelería y posteriormente una cafetería y por último, y como es más conocido de un tiempo esta parte de San Antonio, un restaurante. Es así como San Antonio se organiza hoy a través de 5 unidades de negocio: la bodega, la panadería, la pastelería, cafetería y restaurante, que son los ejes que convierten a San Antonio en un negocio, yo diría, icónico, pero sobre todo un negocio que se ha convertido en referente de la industria cafetera en el país. Muchas empresas que hoy día compiten en esta categoría son empresas que imitan a San Antonio y que comienzan a ofrecer los mismos servicios a consecuencia del aprendizaje que San Antonio había adquirido. ¿Sí? Pero el crecimiento no se detiene solamente con la ampliación de su portafolio de productos. San Antonio, a lo largo de estos casi 63 años de existencia, cumplimos 63 años en octubre, ha ido poniendo tiendas, algunas de ellas
conocidas por ustedes, tal vez por la cercanía a sus casas, pero ha ido evolucionando en términos de tamaño del negocio, ¿no? San Antonio, hasta antes de la pandemia, facturaba 120 millones de soles anuales, contaba con 700 empleados, contaba con una fábrica donde integramos algunos procesos productivos, teníamos más o menos unos 100 empleados por tienda y unos 100 empleados en la fábrica, con lo cual integrábamos algunos procesos productivos, como les decía, y generamos eficiencias productivas y logísticas que nos permitían desarrollar un negocio sano. ¿Bien? Pero, por supuesto, esto es información prepandemia. Lo más relevante viene con la pandemia, y eso es una historia que les voy a contar a continuación. Dentro de nuestros planes que teníamos planificado hacia el año 2008, que es el año donde yo me incorporo a la compañía, nosotros habíamos planificado, dado que a mí me toca gestionar la tercera generación del negocio, un negocio de tercera generación, pero que ya me había propuesto reestructurar a la compañía. Reestructurarla en el sentido de que querían hacerla crecer. Es así como en el 2018 que me incorporo a nuevos ejecutivos de la compañía que venían de experiencias empresariales en compañías referentes en el mercado, Alicor, Bacus, Mondelez, ¿no? Y comienzo a reperfilar a algunos de mis gerentes de operaciones, gerentes comerciales, gerentes de recursos humanos, ¿no? Personas que venían identificando en San Antonio oportunidades como la que nuestros accionistas nos habían planteado y que se constituyeron luego en un plan estratégico. Es así como en el año 2019 comenzamos a consolidar estos cambios a nivel del equipo de trabajo, nos consolidamos operativamente y preveíamos que para el 2020 íbamos a comenzar una escalada de aperturas de tiendas con incrementos en las ventas bastante importantes. Pero, como todos saben, en el 2020 sucedió la pandemia y todo este plan estratégico que pueden ver en esta diapositiva, con objetivos bastante agresivos para el año 2020, 2023 y 2025, se detuvo consecuencia, pues, de la pandemia. Y es que la pandemia nos transformó por completo. Nos obligó, en primera instancia, a ejecutar un plan de contingencia, consecuencia de que ya habíamos previsto que esta pandemia podía llegar al país. De hecho, nosotros fuimos pioneros en las implementaciones con respecto a la pandemia, consecuencia de lo que veíamos viendo en las noticias, ¿no? Lo que íbamos viendo que sucedía en otros países. De hecho, el plan que nosotros desarrollamos se convirtió en referente para que algunas instituciones del Estado nos comenzaran a hacer preguntas con respecto a estas medidas que íbamos tomando, como les decía, consecuencia del aprendizaje que veníamos obteniendo de otros mercados, ¿no? Fuimos de los primeros en colocar dispensadores de alcohol gel en las entradas de nuestras tiendas y, por supuesto, ofrecerlo a nuestros clientes. Fuimos tomando la temperatura de nuestros empleados para medir, a pesar de que todavía no había casos reportados en el país en ese momento, la temperatura de nuestros empleados para ver si habían distorsiones en cómo es que ellos se venían sintiendo, pero lo más importante es que veníamos ejecutando medidas de autorregulación que nos ayudaban a darle más tranquilidad y seguridad a nuestros clientes. De hecho, nosotros fuimos de los primeros en que aceptamos voluntariamente reducir los aforos en nuestras tiendas. Esto con el objetivo de que nuestros clientes se sintiesen más cómodos. Sin embargo, ninguna de las acciones que tomamos fue suficiente para detener las medidas que el Estado impuso consecuencia del COVID, como el cierre definitivo de la economía, esta cuarentena absoluta que nos impedía movilizarnos. ¿Bien? Y de hecho, que transformó por completo la dinámica de los negocios hasta el 15 de marzo del 2020. ¿No? Recordaré mucho esta época, lo recordaremos todos porque fue abrupto en algunos casos y no permitió a muchos negocios transformarse rápidamente, o por lo menos no permitió a muchos negocios que no habían visto a la pandemia como una amenaza, la posibilidad de poner en riesgo sus negocios. Tal vez lo más relevante con respecto a este hecho fue que una de nuestras comunicaciones, de hecho la primera comunicación que nosotros hicimos se volvió sumamente viral. Nosotros fuimos pioneros en la comunicación que revelaba nuestro interés genuino en conservar el empleo de nuestros trabajadores. Y nosotros lo hicimos pensando básicamente en nuestros empleados, ¿no? Pensando en que ellos no debían verse afectados por este contexto, en que la empresa, nosotros tenemos una responsabilidad con ellos, y por supuesto pensando en que muchas otras empresas iban a sumar ese tipo de comunicaciones
en pro, pues, del resguardo de sus empleados. Pero finalmente nos dimos cuenta que esto fue más bien un elemento atípico, poco usado por otras empresas y que más bien se convirtió en una suerte de referente del mercado. Y ahí fue donde nuestra reputación explotó, ¿no? Más allá de la historia, diría, empresarial de éxito de San Antonio, durante hasta ese año de 60 años de existencia, lo que explotó fue nuestro compromiso con la conservación del empleo de nuestro equipo. Y de hecho, consecuencia de ello, otras medidas que se fueron convirtiendo también en elementos innovadores que nos valieron de no solamente el reconocimiento de nuestros clientes, sino también de la sociedad. ¿No? Recordarán que nosotros donamos todo lo que teníamos en nuestras bodegas y almacenes, no solamente a nuestro personal, sino también a algunas instituciones que necesitaban de estos insumos para seguir haciendo acción social, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes son de nuestras donaciones al Banco de Alimentos. Esto fue en la primera semana que tuvimos de cierre durante pandemia, ¿no? En donde todo lo que teníamos en los almacenes, yo diría que varios cientos de miles de soles, si no fueron algunos millones de soles, se fueron justamente a personas que más lo necesitaban y que dependían de ingresos diarios para sobrevivir. Y de hecho, consecuencia de estas acciones, otra de las más recordadas era, se acordarán, nuestra transformación en una suerte de supermercado, ¿no? Consecuencia de que no podíamos atender en mesa, de que no teníamos permiso y por supuesto no queríamos atender en mesa porque el COVID había arreciado mucho, porque no había dónde comprar y porque nos moríamos de miedo de ir a los supermercados, ¿bien? Porque las medidas sanitarias todavía no habían sido extendidas y no nos daba confianza ir a encontrarnos con mucha gente, con lo cual la idea de la bodega San Antonio tuvo muchísimo éxito. ¿Bien? Vamos, las medidas de la bodega nos generaron una ola de clientes que no solamente querían reencontrarse con San Antonio y volver a probar nuestros productos, sino también una ola de clientes que comenzaban a ver en nosotros un negocio, como bien lo dijimos al principio de la presentación, innovador, pero sobre todo arriesgado o arriesgándose a poder apostar por una diversificación o transformación de negocio para poder sobrevivir. Así, comenzamos a implementar algunas acciones que no teníamos dentro de nuestro scope, de nuestro radio de acción, como la implementación de un e-commerce, que, valgan verdades, en San Antonio era muy malo, muy incipiente, y de ventas a través de redes sociales, que nos ayudaron a disparar, diría, nuestro radio de acción y la cobertura de nuestros pedidos. De hecho, más adelante les voy a contar cómo lo hicimos, ¿no? Comenzamos a utilizar a nuestro equipo de trabajo, que en otro contexto se hubiese quedado sin chamba, a animarse a hacer deliveries. Y lo más bonito de todo esto es que nuestros clientes veían en nuestros empleados que les llevaban los productos a su casa, no solamente confort o, vamos, se reconfortaban, sino veían caras familiares, ¿no? Veían cómo estos empleados que ellos veían antes y viéndolos en las mesas, realmente conservaban su empleo y por supuesto les llevaban los productos a sus casas, con lo cual logramos sobrevivir, ¿no? El mérito de esta estrategia de salir de la tienda y llevar los productos a la casa de nuestros clientes fue lo que nos salvó la vida. Pero tuvimos que implementar otras medidas porque claramente esto no era suficiente, ¿no? Así que decidimos implementar medidas como, por ejemplo, hacer delivery 24 horas, hacer delivery a todo Lima, no restringirnos solamente al radio de acción del delivery tradicional, sino ir casi sin límites a cualquier parte de Lima, ¿no? Y por supuesto implementar otras acciones como en este caso, ¿no? Que le prestamos nuestros locales o nuestros estacionamientos a las municipalidades para que puedan hacer sus bioferias o las ferias de barrio, ¿no? Consecuencia de que, como les decía, los mercados estaban atiborrados y de que la gente, el consumidor, lo que quería era seguridad al momento de comprar y percibían que yendo a San Antonio había seguridad. Tal vez lo más relevante con respecto a estas estrategias es que logramos llegar a muchos puntos de Lima donde antes no llegábamos con el delivery y comenzamos a aprender. Y aquí marcamos, un punto de inflexión en nuestra gestión. Comenzamos a aprender de que el radio de acción de nuestro negocio no solamente está alrededor de nuestras tiendas, sino está alrededor de las personas que compran en nuestras tiendas. Y con la pandemia aprendimos de que
no necesariamente todos los que nos compran en las tiendas viven cerca, sino que también trabajaban cerca y que durante la pandemia, que no se podían movilizar, querían seguir comprar San Antonio, pero no estaban viviendo tan cerca. Y con este tema del delivery que les comentaba hace unos minutos, sin límites y de atención 24 horas, comenzamos a llegar donde nuestros clientes vivían. Y así comenzamos a descubrir un mundo de oportunidades. De hecho, les cuento casi de manera anecdótica, ¿no? Muchos de nuestros clientes que vivían en zonas muy diferentes a donde estaban nuestras tiendas, eh, nos hacían pedidos mucho más importantes y mucho más regulares que unos clientes que sí vivían cerca, ¿no? Pero lo más importante es que comenzamos a descubrir en distritos donde no nos imaginásemos que teníamos oportunidades de hacer negocios, grandes potenciales comerciales. Es así como, por ejemplo, hoy día uno de los distritos que más deliveries tiene es San Martín de Porres, en segundo lugar San Juan de Lurigancho, en tercer lugar Los Olivos, para que se den una idea del gran potencial que nos ofreció la pandemia en cuanto a descubrir dónde estaban nuestros clientes y qué ofrecerles. Con esto, lo que aprendimos también es cómo atenderlos. Y es que nos dimos cuenta que incorporar a nuestro modelo de negocio el contact center era fundamental. Así, hoy, el contact center recibe no solamente pedidos a través de líneas telefónicas, sino también a través de WhatsApp, a través de redes sociales y a través de nuestros propios deliveries. Estamos en capacidades no solamente de atenderlos con una flota de distribución propia, sino también hemos puesto algunas cocinas ocultas alrededor de Lima de tal manera que podamos llegar más rápido. Y esto, por supuesto, en la medida que siga creciendo, nos va a permitir, a través del aprendizaje, poner nuevas tiendas que de hecho ya están comenzando a cocinarse y espero que el próximo año 2023 comiencen a convertirse en realidad. Ya les contaré a manera de primicia a través de las redes sociales dónde estarán estos puntos. Pero lo más importante es que la pandemia también nos enseñó a identificar cerca de las tiendas nuevas oportunidades de negocio. Así abrimos una nueva tienda en La Molina, abrimos una tienda en el centro comercial en Polo, abrimos una tienda en la avenida de Encalada, muy cerca de las gasolinas, que eran ubicaciones donde no habíamos visto oportunidades de negocio, ¿no? Y por supuesto invertimos en la remodelación y la ampliación de nuestra capacidad de fábrica, consecuencia de el incremento de la demanda. Entonces, todo lo que durante el principio de la pandemia se convirtió en, vamos, o representaba una amenaza, terminó convirtiéndose en una oportunidad que nos hizo recuperar las ventas pre-pandemia con las mismas tiendas, duplicar la utilidad en el 2021 versus el 2019, pero lo más importante es que nos ayudó a recolocar a todo el personal que no hubiese tenido en otras circunstancias oportunidades de trabajo. A nosotros abrimos tiendas porque hicimos más eficientes las que teníamos, reduciendo la cantidad de gente y distribuyéndola entre estas nuevas aperturas, con lo cual vamos a salvar el trabajo de nuestros empleados. Estas aperturas nos demandaron, diría, en plena pandemia, aproximadamente 10 millones de soles en inversiones, que, vamos, en ese contexto parecía una locura invertir tanta plata, ¿no? Pero nosotros lo hicimos confiados de que teníamos la información suficiente para hacerlo con mucha solvencia, ¿no? Y de hecho, esa vehemencia o ese ímpetu por abrir ya nos está llevando hoy a evaluar otros mercados. Estamos evaluando Estados Unidos, estamos evaluando España, que son países en donde antes nunca nos hubiésemos imaginado que teníamos oportunidades, pero que hoy ya están en nuestro plan estratégico y se convierten en oportunidades o mercados con oportunidades para hacer crecer el negocio. Así, nuestro propósito, que es servir alimentos de calidad y mejorar la vida de las personas, se consolida y no solamente se consolida para crecer, sino también para invertir y ayudar a la sociedad, a todos los stakeholders que están alrededor de San Antonio. Y es que yo creo que lo más importante acerca de crecer es crecer con consistencia, pero sobre todo con conciencia social. De un tiempo a esta parte hemos descubierto que por mucho o poco que podamos dar, siempre podemos ayudar y en ese sentido estamos participando muy activamente en algunas iniciativas para ayudar a muchas comunidades que necesitan con carácter de urgencia de la ayuda de las empresas. Participamos, por ejemplo, ayudando activamente a las asociaciones de comedores populares del sur de Lima, ¿no? Específicamente de la zona de Cusana, Chilca y Mala, a través de la comunidad Carmelitas, ¿no? A quienes les donamos muchos de los excedentes de producción que tenemos para que puedan alimentar a los niños y familias de menores recursos y, por supuesto, con mayores necesidades. Participamos en algunos foros como Perú Sostenible y el E+1, con quienes
elaboramos e implementamos iniciativas de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente para que San Antonio pueda crecer de manera sostenible, pero sobre todo de manera responsable. ¿Bien? Y, por supuesto, hemos implementado en ese camino algunas iniciativas que, en línea con este propósito de crecer, vamos, de la mano de la sociedad, nos han ayudado y nos han enseñado a incorporar a nuevos segmentos del mercado que antes estaban literalmente abandonados, ¿no? Hoy día empleamos a personas que tienen discapacidades visuales, auditivas e incluso motoras, e hemos implementado algunas iniciativas para poder atender mejor a algunas comunidades, como por ejemplo la comunidad sordomuda o la comunidad ciega del país, implementando y capacitando a nuestro personal en lengua de señas peruanas o implementando cartas en braille para que puedan visitarnos y puedan tener un sentido de pertenencia y, por supuesto, estar más cómodos al momento del servicio. De hecho, todas estas iniciativas han impactado en el aumento de la reputación. En el año 2020 aparecimos por primera vez en el ranking Merco de reputación corporativa. En el 2020 estuvimos en el ranking 66 de responsabilidad social de Merco, y en nuestra categoría, en el retail especializado, estuvimos en el puesto 5, pero en el año 2021 incrementamos o elevamos nuestra participación al puesto 39, con lo cual tal vez el mensaje más importante sobre lo que hemos hecho es que no importa el tamaño de la empresa, no importa el tamaño de la organización, lo más importante es el deseo de hacer el bien a partir de un negocio y el deseo de impactar positivamente a la sociedad con las acciones que, como en nuestro caso, un negocio humilde, una panadería, ha podido hacer. Imagínense todo lo que podrían hacer las empresas más grandes para transformar el país. Estas iniciativas, de hecho, cuando me preguntan sobre qué marco teórico o contextual lo implemento, lo hacemos sobre la base del Golden Circle, ¿no? El círculo de oro, y es, vamos, un postulado que hace Simon Sinek, que ustedes lo deben conocer, y es que las personas no compran lo que hacemos, sino compran por qué lo hacemos. Las personas, los consumidores, compramos propósito. Y de hecho, a partir del propósito, yo quiero de hecho revelarles cuál es el secreto más importante con respecto a la planificación y la innovación en San Antonio. Y es tal vez nuestra capacidad para estructurar nuestra estrategia en una pizarra en blanco, en un solo, en una sola visual, ¿no? De tal manera que nuestros planes estratégicos son muy sencillos, muy fáciles de comunicar, pero lo más importante es que se revisan permanentemente y vamos, tienen mucha versatilidad, ¿no? Son fácilmente cambiables, fácilmente mutables en función a las necesidades y a la competitividad que el mercado nos exige. Pero, a pesar de eso, son muy enfocados en nuestra misión y nuestros objetivos, porque nunca hay que perder de vista cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos estratégicos de la organización. Así, hemos logrado implementar una serie de elementos que en otro contexto hubiesen sido imposibles, ¿no? Hemos hecho innovaciones que a pesar de nuestros 63 años en el mercado, hoy son referentes en el mercado, ¿no? Pero que hoy ya son parte del paladar de nuestros clientes y por supuesto nos han ayudado a traer a nuevos clientes al mercado, ¿no? Esas innovaciones nos han ayudado de hecho a hacer crecer a la compañía notablemente y por supuesto a seguir identificando nuevas oportunidades en el mercado. Pero lo más importante es que nos comprometen, como en el caso de esta charla, a generar un espectro comunicacional o un espectro de buena voluntad que nos anima a mentorear y ayudar a otros empresarios a construir negocios con propósito, pero sobre todo negocios para que transformemos al país, para que el país siga capitalizando la experiencia de profesionales como ustedes para hacer empresa y para sacar adelante un país que tanto lo necesita. Así que, sin más, yo de hecho les dejo el mensaje más poderoso que tienen los negocios, y es que no olvidemos no solamente la importancia de hacer negocios, sino la importancia de sacar el país adelante, pero lo más importante es no olvidemos por qué es que hacemos todo lo que hacemos, que es siempre nuestra familia, los empleados que trabajan con nosotros y que dependen de nosotros para sacar a sus familias adelante. En nuestro caso, personas que tienen trabajando con nosotros 20, 30 y hasta 40 años y a quienes consideramos nuestra familia.
Así que muchas gracias por haberme escuchado y por supuesto quedo atento a sus preguntas, Roger, si es que hay alguna por ahí. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Ya. Muchas gracias, Rubén. Espectacular el viaje que hemos hecho a través de la historia de San Antonio. Les invito a todos a que nos dejen sus preguntas, ya sea en la caja de preguntas-respuestas o a través del chat. Yo quiero canalizar algunas consultas que nos habían llegado ya por adelantado a través del correo. ¿Cómo? Hay una pregunta, me parece bastante fina, y es, siempre hay una, ¿cómo es esa relación responsabilidad social, responsable socialmente versus rentabilidad, ¿no? Porque siempre hay voces muy agresivas, ¿no? Pero estás seguro, pero ¿qué dirán los inversionistas, los accionistas, ¿no? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo has logrado configurar todos los hilos internos para que no sean cosas que riñan? Porque es lo que se nota, lo que parece. Bueno, hay una componente muy importante con respecto a la responsabilidad de la empresa frente a la sociedad y frente a los accionistas, ¿no? Eh, no existe o no puede existir una empresa que conviva en una sociedad con tantas necesidades que no sea responsable por, vamos, sacar adelante a todos los grupos que están alrededor de ella, ¿no? La responsabilidad que tiene un empresario con conciencia social es la de ser justos con todos con quienes intervienen en el negocio, ¿no? Y lo más importante siempre parte por sus empleados, ¿no? Uno tiene que remunerarlos adecuadamente, tiene que darles oportunidades de crecimiento profesional dentro de la empresa y, por supuesto, velar para que ellos estén bien, pero sobre todo se sientan cómodos y tengan un sentimiento de pertenencia y, por supuesto, de seguridad con respecto a que este empleo se va a conservar. Pero con respecto a lo que pasa alrededor de la empresa, no podemos quedarnos ciegos alrededor de lo que sucede en la sociedad, ¿no? Y esta responsabilidad no solamente es implícita a una empresa, sino es implícita a las personas, ¿no? Y cuando nosotros pasamos por la calle y vemos a una persona que tiene una necesidad, nos detenemos a ayudarla porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y siendo que las empresas estamos compuestas por personas, es imposible no ayudar a otras personas dentro de la sociedad porque estamos compuestos por personas, ¿no? Y es nuestra naturaleza. Yo creo que de un tiempo a esta parte, sobre todo la pandemia, sensibilizó mucho a los empresarios y nos hemos dado cuenta, o los que no se daban cuenta han comenzado a darse cuenta, de que es vital para que el consumidor cambie su concepción con respecto al empresariado, de que la empresa ayude, ¿no? Con esto yo creo que se van a comenzar a ver cambios importantísimos en la percepción que tiene la sociedad con respecto a los empresarios y estoy seguro que vamos a ver cada vez más movimientos empresariales comprometidos con la sostenibilidad y por supuesto con las personas para ayudar a sacar a mucha gente de la pobreza y por supuesto de condiciones que no son las más adecuadas para las personas con menos recursos. Gracias por tu respuesta, Rubén. Hay una pregunta muy interesante que nos deja Vanessa en la caja. Como somos una oficina de graduados, obviamente somos los mayores orientando a los menores, siendo prácticamente los mentores de la ruta. Quisiera un consejo para aquellos jóvenes que no sabemos muy claramente qué rumbo tomar. Quisiéramos emprender, pero no sabemos por dónde empezar. Vanessa Flores, de Chiclayo, hace la consulta. Bueno, voy a decirle algo a Vanessa que va a ser revelador. Uno convive con esa preocupación, ¿no? Uno nunca deja de tenerla. Y no se trata solamente de determinar cuál va a ser tu futuro cuando tienes 18, 15, 20, sino esa pregunta te la haces constantemente durante toda tu vida. Porque es la naturaleza humana, ¿no? Nosotros a los 30, a los 40, a los 50 años seguimos preguntándonos lo mismo, ¿no? Y de hecho esa pregunta se la podemos hacer a nuestros papás, incluso a nuestros abuelos, y no van a responder lo mismo. Yo creo que la gran virtud que tenemos los humanos es que, como las empresas, siempre buscamos transformarnos e innovarnos para salir adelante, ¿no? Yo creo que si la vida fuese una línea recta, sería aburridísima si nosotros pudiésemos estar en la capacidad de resolver nuestra vida a los 18 años tomando una sola decisión sobre cuál va a ser nuestro futuro, pues la vida sería facilísima, pero la vida se encarga de darnos lecciones, ¿no?
y sobre todo se encarga de enseñarnos que por más planes que hagamos, estos planes cambian dramáticamente, ¿no? ¿Cuántas personas, Roger, conocemos, ¿no? Que se traza una ruta y después de algunos años se da cuenta que esa ruta no era para ellos y se transforman? Yo creo que eso es lo rico de la vida. Ahora, lo importante con respecto a la ruta que nos hacemos o a los redireccionamientos que hagamos de nuestra vida, creo que lo más importante es entender que no podemos tomar decisiones con respecto a nuestra vida si no es con responsabilidad, ¿no? Entendiendo de que nosotros somos responsables de nuestras decisiones, de que nadie más lo es por nosotros, y de que en muchos casos nuestras decisiones afectan a otros, a otras personas, ¿no? A la sociedad, y de que ninguna decisión puede tomarse sin tomar en cuenta estos factores. Así que mi mejor consejo para Vanessa es ir descubriendo sobre el camino qué es lo que te gusta, hacia dónde quieres ir, e ir construyendo para lograr sobre la base de esa preferencia. Excelente. Vamos a hacer un par de preguntas para cerrar. La primera tiene bastante sentido por lo que te hemos escuchado. Estamos en una empresa familiar. ¿Cómo convencerlo sobre una ruta de innovación? Bueno, si no innovamos, la empresa está condenada a morir. O sea, la innovación es parte natural de una organización, ¿no? Una organización que no innova, lo que va a tener es un competidor al costado que lo va a imitar, lo va a copiar y lo va a pasar de largo, ¿no? Hoy día no existe negocio que no tenga en su, diría, mindset, en su manera de gestionar eh, prácticas o espacios para innovar, porque si no va a terminar muriendo, ¿no? De hecho, hay muchas empresas que terminan muriendo porque se resisten a innovar, ¿no? Como si los consumidores, pues, nos gustase toda la vida lo mismo, ¿no? Yo creo que la riqueza de una organización que sabe subsistir en el tiempo consiste en saber que las cosas cambian a su alrededor y que hay que cambiar con las cosas que están a nuestro alrededor. Excelente. Parece que el debate de si es empresa familiar o no, o qué generación queda de lado, ¿no? Porque al final, por lo que Claro, me dejas claro, es hay que reinventarse. Quiero cerrar claro. con una pregunta muy interesante, sobre todo teniéndote aquí como cabeza de una empresa tan importante. Me la consulta. Hace poco tuvieron un gesto con un niño, hace poco tuvieron un gesto muy bueno con un niño en uno de sus restaurantes que tuvo un percance. Se comunican con él, con su madre, de forma humana, empática, esa humanidad tan presente en cada uno de sus puntos de contacto. Pero ¿cómo logras llegar a esos detalles? Tiene mucha lógica. Tú eres la cabeza y cómo se logra llegar a esos detalles tan humanos, tan sinceros. Es una excelente pregunta. Mira, más allá de que esta carta también se realizó, yo creo, como lo decía hace unos minutos, que no nos debemos olvidar que las empresas estamos compuestas por humanos. Las empresas no son robots, ¿no? Las empresas somos una consecuencia de los humanos que trabajamos en ellas. Y en el momento que una empresa se deshumaniza, pierde conexión con la realidad, ¿no? Yo creo que el gran secreto del éxito de una empresa que perdura en el tiempo consiste en no olvidarse que las personas somos el eje de las organizaciones. Y en el caso de nuestros clientes, que los clientes son el eje de nuestro negocio, ¿no? Si nosotros perdemos ese contacto humano, cercano, solidario, bondadoso con las personas, lo único que va a pasar es que los consumidores nos van a cambiar por otros, ¿no? Y hacernos sensibles a sus necesidades, a sus miedos o a sus requerimientos es lo más importante para subsistir. Excelente, Rubén. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en esta primera jornada de liderazgo alumni. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Al final se conectaron 73 personas a esta cita y estamos muy contentos que haya sido así, cómo hemos empezado esta jornada. No sé si quisieras brindarnos una reflexión final antes de despedirnos. Oye, sí, sí, Roger, gracias por darme este espacio a todos los que están conectados. Sí me gustaría darles un consejo. Hoy vivimos en tiempos bastante convulsionados, en donde la política juega un rol primordial en nuestras vidas,
y en donde creo que la apatía hacia la política nos ha llevado a una situación extrema. Creo que la responsabilidad que tenemos los profesionales, pero sobre todo los profesionales de universidades como el calibre de la Universidad de Piura, consiste en hacernos cargo del país, ¿no? Y no me refiero a que todos participemos en política necesariamente, ¿no? Sino que nos hagamos responsables de nuestras decisiones políticas y, por supuesto, de las decisiones empresariales o profesionales que construyen el sentimiento de mucha gente que está resentida con los empresarios y con los profesionales. Debemos ser cada vez más responsables, debemos ser cada vez más humanos para que esa percepción cambie y podamos transformar realmente el país. Así que los invito a que ustedes, como profesionales, nuevamente una universidad líder en el país, tomen las riendas porque tienen el conocimiento y las capacidades para hacerlo, ¿no? Depende de nosotros. Muchísimas gracias, Rubén. Estuvo con nosotros Rubén Sánchez con el caso San Antonio. Fue la primera jornada alumni, jornada de liderazgo. Esta semana tenemos otras 3 entregas más. Quiero agradecerles muchísimo en nombre de la Universidad de Piura, de la oficina alumni, la oficina de graduados. Síganos a través de nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn, Facebook y en YouTube. Estará muy pronto colgada esta presentación. Con nosotros será hasta una siguiente oportunidad y nuevamente muchísimas gracias, Rubén. Excelente manera de empezar esta semana de liderazgo contigo.